Dando la enseñanza. Vaya abriendo su Biblia en Colosenses. Vamos a estar dando lectura en Colosenses 3, 20, 21. Ahí vamos a estar dando en esos. Todavía no soy padre. Hay algo que ya le estoy orando al Señor. Voy a hacer un voto con el Señor. Le digo, Señor, acuérdate de mí. Ahora sí voy a hacer un voto con el Señor. Pero lo que cumplas al Señor, lo que prometes al Señor, no tardes en cumplirlo. Porque Dios no se complace en lo insensato. Es mejor que prometa y no que prometa y no cumplas. Cuando Dios promete algo, no tarde en cumplirlo. Vamos a la palabra, iglesia. Sonríe, Cristo le ama. Va a estar bueno, sonríe. Creo que todos son padres. Han sido hijos, padres. Solo Yanka. Y aquí. Sí, solo Yanka. Yanka el jovencito. Prepárate, Yanka. Prepárate. Estudia. Aprende un oficio. Está muy jovencito ahorita. Los jóvenes llevan prisa. Y el que mucha carrera lleva se estrella. Vaya a toda velocidad, a 110, a 120, a 160, en un Camaro, en un Corvette. ¿Qué le va a pasar? Y así quieren ir la juventud de ahora, como un Ferrari, como un Lamborghini, como un Corvette. Y ahí que viene dolor, tristeza, aflicciones. Viene de todo a su vida, porque si no aprendió con consejos, va a aprender. Siempre tuve un lema yo en mi vida. Tal vez unos me entiendan, otros no me entiendan. Y yo no era cristiano. Mi lema siempre fue trabajar joven, con todas mis fuerzas, honrar a mis padres, trabajar, hacer una casa, prepararme para el día que yo me casara, mi esposa tuviera su casa, yo aprender un trabajo, un oficio, para poder mantener a mi esposa, a mis hijos, comprarle los perfumes a mi esposa, comprarle los vestidos, los zapatos, verla hermosa a mi esposa, hacerle un gran closet para que pusiera sus zapatos, sus vestidos. Sí, verla hermosa. Sí, y lo sigo pensando todavía. Amarla, quererla, respetarla, aprender a cocinar para hacerle sus desayunos, sus almuerzos. Y muchos dicen, no, es que el hombre le toca suplir todo, al hombre lo único que le toca es llevar todo a la casa. No es así la cosa. No, que la esposa es que tiene que cuidar a los hijos. No es así. No, que la esposa le toca lavar los trastes. No, de vez en cuando el esposo tiene que ayudar en el hogar, a barrer, a limpiar, a hacerle una cena. Porque están enfermas, Hay días libres, hay días que tenemos libre, tenemos una semana, unos 15 días, y se creen esa. Es cierto, uno trabaja todos los días, no es siempre. La esposa tiene que hacerle loncha al esposo, tiene que tratarlo bien, consentirlo. El esposo también, viceversa. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no estoy casado todavía, pero le digo lo que yo he ido pensando, eso ha sido. Y muchos me dicen, si sigues pensando así te baja el tren, que me deje, que se vaya. Yo no tengo prisa. ¿Sabe por qué? Yo pienso ahora, iglesia, que si la misericordia, la gracia de Dios no me hubiera alcanzado, siento que ya llevara 5 y me faltara la 7ª. como la samaritana. Porque no tenía madurez, no sabía cómo enfrentar.
Cuando es joven le falta mucho a uno que aprender. A veces solo lo hace por el deleite, porque se despierta aquello en nosotros. ¿Usted me entiende? Aquel deseo. Pero ya cuando lo hace, cuando no es amor, cuando es un deseo, no es amor, eso pasa. De ahí se quita aquello, ya hay todo. Eso pasa. Pero el amor de Dios permanece. Si es amor, el verdadero amor va a permanecer por su esposa, sus hijos. Porque fue Dios quien se la dio. Y lo que Dios le ha dado, eso va a perdurar para siempre. ¿Por qué? Porque no esperó en Dios. Porque cuando espera en Dios, usted va a aprender. Vamos a aprender, voy a aprender yo a comprender a mi esposa, a que mi esposa me comprenda, a comprender a mis hijos. En el trabajo, no voy a andar de un trabajo de uno a otro. No, este trabajo no me gusta, entonces ¿cuál es que le gusta? Ponga su propio negocio. No, yo voy a ser mi jefe. No, va a estar sujeto a los otros. Que si no llega temprano, firmó un contrato. Si no llega temprano, si no lo hizo a la fecha límite, lo corren y no le pagan. Es que es así. No, es que yo no estoy sujeto a nadie. No, estamos sujetos a autoridad. Estamos bajo autoridad. Y eso es lo que no le gusta mucho. No les gusta mucho, a los hijos no les gusta estar mucho bajo autoridad, más los hijos de ahora no les gusta que los padres le pongan reglas. No les gusta mucho. Muchos hijos ahora se rebelan contra los padres. Muchos hijos insensatos, rebeldes, no quieren sujetarse a los padres. Es duro decirlo, pero es cierto. Aprenden con consejos, aprende con consejos. No espere la vara, porque a quien Dios ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios ama, pero también castiga. Y el padre, si ama a su hijo, lo va a disciplinar, lo va a castigar. Iglesia, vamos a la palabra. Léamelo, lo quiero escuchar. Quiero escuchar a los hijos. Y ahí quiero escuchar a los padres. ¿Qué dice, iglesia? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué dice el 21? Padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Amén. ¿Qué manda a los hijos? Que obedezcan. ¿A quién? A los padres. Dice un proverbio que hay generación que a su padre maldice y a su madre no bendice. Y antes en la ley eso era grave. Maldecir a su padre, eso era algo terrible, era duro. Maldecir a su padre. Así dice Proverbios 30:11, que dice que hay generación que a su padre maldice y a su madre no bendice. Iglesia, es un mandamiento. La obediencia, aquí viene hablando de obediencia, estar bajo autoridad. Manda a los hijos a que obedezcan a vuestros padres. ¿En qué? En todo, iglesia. Iglesia, aquí habla de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Pero el padre tiene que enseñar a sus hijos la obediencia con ejemplo de la palabra, con su ejemplo de su vida, que sea un reflejo. El padre tiene que ser un reflejo de él, de lo que él hace hacia sus hijos, porque el hijo va a ir creciendo viendo lo que su padre hace. Si su padre es vicioso, su hijo va a ir viendo eso. Si el padre roba, el hijo va a ir viendo eso, lo que es su padre. El padre podemos decirlo, el padre es un modelo para su hijo. Lo que el hijo vaya viendo del padre, eso va a ir haciendo. Hay hijos que es por la puritita, yo digo que es la misericordia de Dios, que el padre es borracho, mujeriego, drogo, y el hijo no sale así. El hijo sale apartado, sale muy diferente, pero son contados los hijos
que se crían en un ambiente, los hijos que se crecen en un ambiente hostil, en un ambiente de drogas, de alcohol, de mujeres, y que él no salga así, son raros y contados. Yo siempre medito en eso. Llama a los hijos a obedecer. Hijos, llama a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Usted fue obediente? ¿Usted fue obediente a sus padres? Iglesia, ¿cómo se siente usted usted que fue hijo y ahora es padre? ¿Qué se siente? Esto va para los padres. ¿Qué se siente tener un hijo obediente, que sea sumiso, que se sujete a usted? ¿Qué se siente? Siente muy bien. Ahora ya entiendo por qué mi mamá y mi papá se enojaban conmigo cuando yo estaba joven. Uno no está maduro y uno no cree que le hace mal y daño a los padres por las acciones que uno toma, porque dice, oh, yo me sé cuidar, yo estoy bien. Mientras que yo sepa que yo estoy bien, mi mamá y mi papá tienen que estar tranquilos. Uno piensa así como hijo. Ahora ya de padre es diferente. Ahora digo yo, ¿por qué mis hijos no piensan en mí, que yo estoy preocupado por ellos? Que yo no puedo dormir si yo no sé si ellos no están bien. Ahora yo entiendo a mis padres cómo se sentían cuando yo me ponía al revés. Uno los entiende ahora ya que uno ya estando en la posición que ellos estaban antes. Bueno, están todavía, gracias a Dios, ¿no? Pero sí, ahora sí uno los comprende. Hasta que uno no lo viva, uno lo va a entender. Amén. Hay buenos padres, malos padres. Padres que no les importa dejar a sus hijos a la deriva, que los dejan sin pensar el daño, el sufrimiento que le va a hacer. Ese hijo que lo abandona solo se va a criar con ira, con remordimiento. Y hay mucha falta de perdón aún en la iglesia, los hijos hacia los padres. Porque el padre piensa que por ser exitoso, por aquí y por allá, hacer muchas cosas, descuida a sus hijos. Por tener éxito, por llegar a tener una casa, a veces no tiene sabiduría. Porque para todo hay tiempo. La Eclesiastés, para todo hay tiempo. Tiempo para dedicarle a los hijos, a la esposa, a la iglesia. Para todo hay tiempo, es mentira. Por eso el padre no puede, cuando el padre ya se casa, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa y será una sola carne. Ya no es él, y ahí vienen los hijos. Pero también el padre paga un precio, el buen padre, hay padres buenos y padres malos. Hay padres que pagan un precio muy alto. Sacrificio, trabajo. Y hay hijos tan ingratos que no agradecen lo que sus padres han hecho por ellos. Los padres se abstienen de muchas cosas, de mucho, para darle, no tal vez lo mejor, para darle lo que él necesita. Porque al hijo tampoco no hay que darle tanto. Al hijo no hay que darle tanto ni poco, darle lo que necesita. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor, usted como padre, cuál es la mejor herencia que va a dejar a sus hijos? ¿Cuál es la herencia, la mejor herencia que usted va a dejar, que usted le va a dejar a sus hijos? Porque dice un proverbio que el buen padre dice que deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. Y dice que no es responsabilidad de los hijos darle a los padres, sino la responsabilidad es de los padres mantener a sus hijos. Sí, correcto, es así. Pero llega una cierta edad que el hijo trabaja. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso para mí, eso es un mandamiento que eso va a perdurar.
Eso no es así. Pero lo que le quiero decir, entrando en la palabra, que los hijos deben obedecer a sus padres, aunque no les guste, aunque sientan anticuados los consejos de su padre. Porque ahora los hijos todos lo saben, ahora la nueva generación todo lo sabe. Él no escucha consejos, le entra por aquí y le sale por acá. De ahí viene el lloro, de ahí viene la angustia. Y es que te dije, cabezón, te dije que no lo hiciera. Pero ellos quieren, ellos quieren experimentarlo. No te vayas por ahí, te va a ir mal. Dice que júntate con sabios y sabio serás, pero el que se junta con necios será quebrantado. O sea que si no experimenta con los consejos, va a experimentar allá afuera, en la cárcel, muchas donde no es bueno. Por eso se le ahorra a los hijos. Nosotros con el hermano Enrique ahorita hemos dejado, mire, nosotros todos los lunes lo sentábamos y le dábamos aquí. Y yo sentía, mi hermano no está aquí, pero si estuviera delante de él se lo digo. Que que los consejos que yo le daba, no, mi hermano no me, como que siente que yo no lo quiero, porque ahí se sienten los hijos, que el buen padre le da consejo a los hijos y piensa que es un mal padre, piensa que no lo quiere, que no lo deja hacer lo que él quiere, porque dice que los hijos deben obedecer a los padres en todo, le guste o no le guste, debe obedecer, el hijo debe ser obediente, sumiso a su padre, obedecerle en todo. Si el padre le dice, hijo, no vayas, nada le cuesta, no vaya, obedézcase, váyase a la recámara, acuéstese, envuélvase en las cobijas, llore, haga lo que haga, pero no vaya, enciérrese. Y después, a las 3 de la mañana, 2, va a estar meditando allá y le habla el amigo, mira que pasó esto, lo otro, hirieron, mataron a aquel. Así pasa. Y tal vez él no cometió nada, pero como estaba ahí, le pasó, le dieron 2, 3 años en la cárcel. ¿Qué necesidad tenía? Con un consejo si hubiera ahorrado eso. Pero los hijos ahora, el buen hijo escucha. Hay buenos hijos y malos hijos, ingratos, desobedientes, que no quieren obedecer a sus padres. Por eso es un mandamiento. Aquí van a aprender los hijos a cómo obedecer a sus padres, y los padres también cómo crear a sus hijos. Vamos a aprender. Usted me dice como padre, ¿qué es el ejemplo que le está dando a sus hijos? Hijo, obedece a vuestros padres en todo. Mire, ahorita le doy tiempo. Mire, ahora hay muchos hijos solos, abandonados. Centroamérica, Honduras. En Honduras hay muchos hijos solos que se crían a la gracia, a la misericordia de Dios. Yo lo digo, yo me crié sin mi papá, sin mi mamá. No conozco a mi padre, no sé quién es, sí sé cómo se llama, pero yo no sé nada más de él, yo solo sé cómo se llama y todo. Mi madre, ahí está, la quiero, la amo mucho. No le guardo rencor, nada. Nunca, ni cuando no era cristiano, yo nunca escuchaba los consejos de mi mamá, de mi abuela. O sea, yo le digo mamá a mi abuela, y ahora le digo, antes no le decía mamá a mi verdadera mamá. Le vine a decir mamá a mi verdadera mamá, cuando yo me hice cristiano. Porque antes le decía por su nombre. Si mi mamá estaba ahí, para mí como que no estuviera mi hermana o algo. Pero cuando mi abuela se iba, o sea, la que me crió mi abuela, no, eso era duro para mí. Cuando mi abuela se iba 2, 3 días, yo pasaba llorando, era algo, un vacío, algo terrible. Era duro para mí cuando mi viejecita se me iba 2, 3 días. Y gracias a Dios tiene 95 años, ahí está fortalecida mi viejecita, que escuché consejos de ella, y gracias a Dios ahora es cristiana. Esa es mi alegría, mi gozo, que ahora es cristiana y sé a dónde va, porque sabemos los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, a dónde vamos. Iglesia, pero lo que le quiero decir, que en los países allá en Honduras, todo, yo creo que en muchos países hay muchos hijos que se crían solos, con odio, rencor, y el enemigo, esas personas así,
son un blanco a los ataques del enemigo, porque el enemigo pastor. Una pregunta, hermano, ya que no han preguntado, no han comentado, hermano, yo entiendo, ¿verdad?, que algunos están esperando la oportunidad, pero la oportunidad la hay. ¿Un padre nace o se hace, hermano? Dichoso el padre que nace, va. Dichoso aquellos padres que nacen, se hacen. Yo creo que todos aprendemos. Nadie nace aprendido. Él aprende a ser él aprende a cómo ser buen esposo. Porque hay esposos que son, como acá dice más arribita, que no sean ásperos, que no sean duros con la esposa y con los hijos más. Entonces creo que se aprende, pastor, creo que se aprende, cada uno de nosotros aprendemos. Yo voy a aprender a cómo ser un buen esposo. ¿Usted ha aprendido a ser un buen esposo, pastor? Bueno, estamos con el asunto de los padres porque son la autoridad en una familia. Quiere decir que si un padre no nace, se hace. Quiere dar a entender, o entendemos, hermano, que si en el hogar no hubieron buenos padres, no educaron bien a sus hijos, y por ende ese hijo que no fue buen educado nunca será un buen padre, porque el padre, ningún padre nace, nacen los bebés, nacen los niños, no nace el padre, no. El único que no fue bebé fue Adán, y la que no fue niña también fue Eva, ¿verdad? Pero de ahí para acá, el padre no nace siendo padre, es una autoridad, pero es preparado en el hogar o también es descuidado, destruido. O sea, los padres son los encargados de parte de Dios como autoridad para ir formando el carácter de su hijo, para irlo educando, instruyendo, capacitándolo, preparándolo para que llegue a ser un buen esposo, un buen padre, como usted dijo. Pero el problema número uno en nuestra sociedad es que no hay esa educación o buena educación en los hogares, o si lo había ya no lo hay. Se acabaron los principios que antes se miraban por todas partes, porque siempre decimos, ¿verdad?, que nuestro Padre es Dios y Él nos llama a imitarlo. Entonces, amén, el hijo va a aprender del Padre. Pero si el padre no sabe cuál es su papel, va al matrimonio y engendra hijos, pero él no sabe cómo educarlos. Como dice, crea cuerpos y te sacarán los ojos. Ese era el dicho de mi abuela. El problema número uno entonces se encuentra en el hogar, porque en el hogar es donde se va a enseñar la educación. Y sobre todas las cosas, aquí está hablando del papel de los padres, de los dice hijos, en plural, padre y madre, padre, no dice madre. madre. Cuando dice padre es padre y madre. Está hablando del papel de los padres, pero también está hablando del papel de los hijos. Está hablando del papel de los amos o empleadores o supervisores, y está hablando del papel de los esclavos, pero como ya no hay esclavos, entonces está hablando de los empleados, ¿verdad? Amén. Está hablando de una autoridad. Quien no aprenda a ser autoridad, entonces nunca podrá ser autoridad. La autoridad se aprende. Y si el hijo no tuvo una buena educación, va a ser un pésimo y mal padre, y por ende un mal esposo. Todo lo que se ve en las iglesias, hermano, es el resultado que viene del hogar. Como se educa en un hogar, así es como va la iglesia. Porque primero vino la familia, el hogar, y después la iglesia. Pero hoy estamos mirando esa ignorancia o desdén o descuido, irresponsabilidad de aquellos que son padres ignorantes o descuidados, irresponsables, que no les importa a aquellos que han creado, y en el hogar, tanto ella como él
no educan bien a sus hijos, no hay respeto y no hay obediencia, porque los padres no fueron enseñados, instruidos a fungir y a hacer el papel de un buen padre. Y eso se va transmitiendo de generación a generación. Por eso es tan importante para un cristiano que ya tiene su familia, comenzar desde su hogar. Porque si no hay educación allá, la culpa es de los dos, del papá y la mamá. Y vienen a la iglesia y es un completo desorden, hermano. Que ellos nada más quieren estar haciendo lo que ellos quieren. Lo que hacen aquí en la iglesia es reflejo de lo que hacen allá en su hogar. Esto se aprende, la vida es como una escuela. Y se están dando estas clases, hermano, para ayudar a aquellos que son padres, pero no saben cómo hacer ese papel de padres. Ni la madre ni el padre saben educar a sus hijos y les gritan en su propia cara y les dicen que no, y ellos no hacen nada. Piensa que consintiéndolos se van a ganar a sus hijos, pero no es de esa manera. Y otro punto muy importante, y con esto cierro, hermano, este comentario, es que la educación tiene que irse dando de acuerdo a la edad. Pero si los padres no saben educar, ¿quién los va a educar? ¿La iglesia? ¿La escuela? No. Alguien tiene que asesorarlos, aconsejarlos y decirle a estos padres que no saben educar de cómo es que se instruye al niño, cómo es que se educa, cómo es que se enseña. Y ahora los padres cristianos que ya tienen la palabra de Dios, que conocen los principios de la palabra de Dios. ¿Qué es un principio? Es una ley que no cambia, que Dios la estableció, ¿verdad? Y es muy importante. Hemos descuidado, y yo me hago responsable a la familia en las iglesias, hermanos, porque pensamos que es el hijo, pero no, la culpa comienza y recae sobre los padres, como dijo usted hace rato, alcahuetes. Los padres que no vienen en paz ni en armonía, el padre le da una orden a su hijo y la mamá dice no le hagas caso. O sea, ellos mismos están en contra, en lugar de que afirmen lo que ya se dijo. Y es muy importante entender que la educación comienza en la cuna. De la cuna hasta la tumba tiene que haber educación, hermano. Entonces la educación comienza en la cuna y hay que ir enseñando a ese niño, a esa niña en diferentes etapas de su crecimiento. Hay que enseñarlo de acuerdo a su edad, y es el orgullo, la honra de los padres, tener hijos educados con principios bíblicos, como este hermano que le quitaron la vida. Eso él refleja que en su hogar hubo una buena y excelente educación. Pero ¿dónde recae la culpa? En los padres. Amén. Ahora los tiempos que estamos viviendo, los que tienen hijos, los padres tienen un gran trabajo con los hijos, porque no es que haya cambiado, cambian las personas, como dijo el pastor, los principios bíblicos, eso no cambia. Quien va cambiando son los padres, se hacen más, no sé, más blando, más blando, o no sé qué pasa, porque es bien difícil. Sí, aún como cristiano es difícil muchas veces que los hijos le hagan caso a los padres, no digamos a alguien que no sea inconverso. Por eso le digo, ahora los padres tienen una gran responsabilidad. Y donde hay aquellas madres solteras, que trabajan para proveer a su hijo, que muchos pagan para que le cuiden sus hijos. Imagínense qué ejemplo le va a dar la madre al hijo cuando tiene que trabajar 6 días a la semana, trabaja todo y tiene que ir a dejar los hijos para que se los cuiden. ¿Qué podemos decir nosotros? Ponerlo en los zapatos de ella y de quién
¿De quién es la culpa? Podemos culpar, no, que esto, que el otro. Y nadie viene a esta tierra sin que Dios lo permita, porque muchos no tienen hijos y otros tienen muchos hijos. Y ninguno de nosotros venimos a esta tierra sin que Dios lo permita. Nadie, absolutamente nadie. Para mí, todos estamos aquí porque así Dios lo permitió. Si no, no estuviéramos aquí. Y hay muchos hijos solos, abandonados, que no tienen padre. La mayor parte, hay muchas mamás solteras que sufren con sus hijos. Cuando tienen 2, 3 hijos, no es fácil. Imagínense ella trabajando y todo, y el hijo por allá y por acá. No es fácil, iglesia, no es fácil. Si nosotros los ponemos a pensar en eso, y podemos decir, no, el hijo, de que este, que el otro, no, porque hace falta el amor, hace falta la autoridad del Padre, porque Dios estableció al hombre como cabeza, Dios, no a la mujer. Dios desde el principio hizo ese mandamiento, ese mandato, que es el hombre la cabeza. El hombre es la autoridad en el hogar. Pero si el hombre no quiere tomar el liderazgo, como muchas veces aún en lo espiritual, en la iglesia, el hombre no quiere, el pastor no quiere hacerse responsable de la iglesia, entonces toma la rienda, por decirlo así, que ya no haya nadie más. ¿Y quién va a tomarla? Muchas mujeres toman eso, lo toman, ellas lo dejan. Y yo he visto, yo conozco dos, llegué ahí por casualidad, Dios me llevó ahí, pero no, la iglesia, y ella es la que está liderando todo, y una iglesia grande, llena, donde va a haber el respaldo de Dios, porque se ve en el trabajo el respaldo de Dios, tanto en la iglesia como en el hogar. Yo puedo decir, yo soy aquí, yo soy allá, esto y lo otro, pero se va a ver el reflejo. Yo puedo decir muchas cosas puedo decir yo, pero se ve. Eso que yo le diga es una cosa, pero que se vea es otra, porque todo se ve. Si usted es un buen padre, si dice que usted es buen padre, se va a ver en sus hijos. Qué bonito es ver que los padres se hagan responsables de sus hijos, porque cuando vienen a la iglesia, se ve los hijos cuando son obedientes a sus padres. Porque si el hijo no obedece a su padre, imagínese, si el hijo no obedece la autoridad de su padre, ¿usted cree que ese hijo va a respetar la autoridad? ¿Usted cree que si su hijo no lo respeta en su casa, va a respetar a los maestros? A cada rato le van a estar llamando de la iglesia, mire, su hijo aquí, su hijo allá. Hermana Connie Corleto. Dar el ejemplo a los hijos, porque muchas veces tal vez damos mal ejemplo y perdemos la autoridad sobre nuestros hijos. Entonces cuando perdemos autoridad, vienen los hijos y te señalan, ¿verdad? Y te dicen, bueno, ¿y por qué tú me dices esto si tú lo haces? ¿Por qué me corriges si tú haces esto, haces lo otro? Entonces es muy importante dar ejemplo a nuestros hijos. No, yo sé que es difícil, pero yo pienso que si perdemos autoridad sobre los hijos, ahí es muy difícil, porque si nosotros hacemos algo que nosotros estamos haciendo algo y los corregimos a ellos vienen y dicen, pero si tú lo haces, ¿cómo me corriges a mí? ¿Verdad? Entonces es muy importante ser ejemplo para nuestros hijos y no hacer dar ejemplo, no hacer algo que sabemos que les va a perjudicar a ellos en obedecer, ¿verdad? Porque un ejemplo que usted hace un rato, ¿verdad? Hay muchos hijos que, gracias a Dios, que no se perdieron, que ahora son buenos hijos, pero los padres eran unos borrachos o qué sé yo, ¿verdad? Mujeriegos. Entonces, ¿cómo pretenden corregir a su hijo si ellos lo hacen, verdad? Prácticamente estamos hablando del mundo. En mi situación, pues, yo gracias a Dios no tengo problema en eso de que mi esposo dice eso, yo no. Pero yo le doy gracias a Dios porque me ha enseñado cómo guiar a mi hijo, cómo corregirlo.
y le doy gracias a Dios porque yo sé que Él es el que me ha enseñado. No ha sido fácil, pero mi clave es doblar mis rodillas y decirle, Señor, ayúdame en esto. Ministra tú el amor de padre hacia mi hijo. Amén. Que no sea yo, sino tú. Entonces es muy importante, como le decía, ser ejemplo de nuestros hijos, para que no perdamos esa autoridad sobre ellos, ¿verdad? Y pedirle siempre a Dios que nos ayude. Amén. Iglesia, ahora va a haber muchos jóvenes, muchos jovencitos de 10 a 15 años. Dígalo, hermano. Yo creo que cuando uno no crece con los papás, uno no recibe como la educación o el amor de los papás. Cuando uno ya es papá, uno crece, ya es mamá. Bueno, en mi persona, yo siento que aunque yo no recibí amor de padre ni de madre, pues yo siento que yo tengo como, yo siempre le decía a Dios, yo cuando sea grande, cuando yo tenga hijos, yo les voy a dar todo el amor que antes me metieron. Entonces yo creo que si, como que eso ya se trae. Si a uno no le dan amor, yo siento que uno no va a querer darle lo mismo a sus hijos. Aunque no te enseñan en tu casa o no tienes la oportunidad de que tu papá o tu mamá te enseñe a darles amor, yo siento que eso ya se trae. Cuando uno ya llega a ser mamá, uno le da lo mejor, uno le da amor y uno dice, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Entonces yo pienso que es muy importante. Yo siento como que eso, como que Dios ya te lo da. Aunque la gente y tus papás no te enseñen, yo siento que eso es un amor que uno, por instinto de madre, uno le da a los hijos. Porque si uno no tuviera ese instinto, yo pienso que tal vez no, si no te dan amor, no vas a dar amor. Porque muchas personas, como los papás los abandonan, ellos abandonan a sus hijos. Pero, por ejemplo, yo siento que en mi persona yo no pienso así. Que como mi mamá me abandonó, yo voy a abandonar a mis hijos, no tengo amor para mis hijos, yo pienso que no. Sí, hermano, ahora tienen que volver a los principios bíblicos. Ahora, el tiempo que estamos, iglesia, los padres que tienen hijos tienen que volver a las enseñanzas bíblicas, a los principios bíblicos, a sentarse con sus hijos, hablar con ellos, dejar tiempo para ellos, dedicarle tiempo, no solo enfocarse en el trabajo y trabajar para comprarle, para darle lo mejor a sus hijos, porque si trabaja y le está dando todo a su hijo, ¿a dónde está la enseñanza que le puede dar de hacerlo un buen hijo, de forzar un buen hijo? Porque ahora lo vemos, la juventud de ahora de 10, 15 años, agresivos, impulsivos, endemoniados, que los padres no están trabajando en ellos. Quien está trabajando es la inteligencia artificial. El teléfono está haciendo el papel del padre. Apenas el hijo está haciendo, apenas el hijo le hace algo, le dan el teléfono, que el teléfono lo está educando. No, iglesia, eso está mal influenciando a su hijo. Por eso ahora, iglesia, como cristiano, ahora usted como cristiano, como conocedor de la palabra, tiene que dedicar tiempo a su hijo. No enfocarse solo en trabajar para darle lo mejor a él. Hay buenos padres que siguen haciendo eso, gracias a Dios. Pero aún aquellos padres cristianos que se preocupan más por meter horas para pagar la renta, pagar esto, muchos biles, sí. Porque aquí hay que trabajar para sostener la casa, sostener la familia, el buen padre, sostener, es mucho, al fin del mes tiene que pagar mucho y tiene que pagar un precio, hablándolo materialmente, tiene que proveer para su hogar, sus hijos, porque dice que el que no provee para su casa, ¿qué dice la palabra? Que el que no provee para su casa, y le está hablando al cristiano, ¿qué dice? Que el que no provee para su familia, ¿qué viene a hacer? Peor que un incrédulo, hermano. Peor que un incrédulo. Y el que no... Me permite, hermano, yo creo que es muy importante enfocar en las características de los padres. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las características que Dios demanda y exige
de padres cristianos, porque estamos hablando aquí de los padres e hijos cristianos, no estamos hablando de gente inconversa. En el momento que la familia o los padres se convirtieron, aquí Pablo le está hablando a estos que ya están convertidos y le está dando valores, le está dando principios de la palabra de Dios, como dice allá en Efesios: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Y verdad, padres, no provoquen a ir a sus hijos. O sea, tiene que haber un equilibrio, pero Dios espera que haya características sólidas, estables en el padre y la madre, que ellos dos como progenitores o como guías espirituales de sus hijos, ellos tienen que tener características como, por ejemplo, dominio propio. Tienen que ser sabios, inteligentes, tienen que ser pacíficos, tienen que ser de un carácter alegre, gozosos, que motiven, que animen, que alienten, que enseñen, instruyan, que los padres vayan formando y tengan un carácter, ¿verdad?, por así decirlo, envidiable, ejemplar. Yo creo que primero, más que todo, Dios quiere que los padres aprendan, ahora que ya son cristianos, ¿verdad?, a usar de esa sabiduría, ese conocimiento, de ese carácter que se va formando en ellos, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Más tenemos los valores y principios de la palabra de Dios. Yo creo que los padres cristianos pueden tomar esta ventaja y pueden buscar los principios y valores en la palabra de Dios y así enseñar, instruir a sus hijos. Entonces, la Biblia dice claramente que los padres son como los líderes de su familia, de sus hijos, y ellos tienen que evitar ser como Elí y su esposa, que dejaron que sus hijos, ¿verdad?, aunque tenían la palabra de Dios, pero la tenían descuidada. Es como los padres de hoy en día, padres cristianos, que están muy preocupados en la obra del Señor y en sus quehaceres, una y mil cosas, pero se olvidan de lo mejor de todo, que es la familia. Yo siempre le dije a mis hijos, las cosas van y vienen y toman segundo lugar, pero las personas tienen que tomar prioridad en todo, porque ellas no las tendremos siempre con nosotros. Una vez que se van, no regresan nunca. Si el padre es sensato, la madre también, y viven en armonía, pacíficamente, tienen un carácter sólido, firme, ejercitan correctamente la autoridad, son pacíficos, tienen dominio propio, son disciplinados. Mire, esos valores, esos principios, esas características de los padres los van a llevar a ser un ejemplo de los hijos. Y cuando ellos aprendan a instruir, a educar a sus hijos, va a haber una honra, va a haber un respeto, va a haber una paz, va a haber una armonía en su hogar. Todo va a comenzar en el papá y la mamá. Pero ellos ya tienen los principios y valores en la Biblia. Solamente hay que buscarlos y aplicarlos a nuestra vida para que se vaya formando en nosotros un carácter de padre como el que está en los cielos. Se nos llama imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Pues nosotros padres estamos haciendo el rol, el papel del mismo Padre que está en los cielos, hermano. Esto es para cristianos. Podemos seguir hablando más del rol y del papel de los padres, papá y mamá, que los dos tienen que sentarse y platicar y establecer reglamentos en el hogar, principios y valores que tienen que decirle a los hijos para que haya respeto, para que haya armonía y que ellos entiendan que ellos están formando el carácter de un evangelista, de un maestro, de un pastor, el carácter de posiblemente un líder político, de un gran hombre o gran mujer como Esther, como Daniel, como José. O sea, tener eso en mente,
que enseñen y apliquen los principios y valores de la Biblia a sus vidas y luego los transmitan a sus hijos, como Amram y Jocabé, que prepararon, educaron a Moisés, a Aarón y a Miriam. ¿Y quiénes llegaron a ser ellos? Miriam, una profetisa. ¿Y qué más? Moisés, el mayor líder entre el pueblo de Israel. Aarón, el gran sumo sacerdote. ¿Qué contraste hay entre Elí, su esposa, con sus hijos, y Amram y Jocabé y sus 3 hijos, verdad? Pero tenemos muchas ventajas, perdone la redundancia, hermano, pero todo comienza en el hogar. Y eso hay que tomarlo muy en serio, porque los padres pueden preparar a su hijo para la destrucción, o pueden prepararlo para que sea un canal, un instrumento de bendición al mundo. Y creo que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es el respeto, es la honra, el aprecio, la educación, la amabilidad, el dominio propio, enseñarles disciplina, irlos educando de acuerdo a la edad que ellos, ¿verdad?, van desarrollando. Por ejemplo, Leví y Gisela. Si ellos no se fueron con gangas, no tienen ningún tatú, ninguno de los dos, no se han ido con pandillas, no se fueron. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos nuestra parte. Les enseñamos los valores, los principios. Y he aquí el resultado. De no ser así, hermano, nosotros estuviéramos como candil de la calle y oscuridad en nuestra casa, hermano. Lo digo para todos los que son padres. Primero es tu familia antes que la iglesia. Porque ¿de qué sirve que tu casa está desordenada? Tus hijos son rebeldes, están en la droga y están pequeños. Y tú estás acá en una iglesia como pastor, como pastora, ministrando a otro y tu familia perdida. Eso no va con los principios y valores bíblicos. ¿De qué serviría eso? Entonces, que un ministro se ocupe de una iglesia y que descuide su hogar, allá es donde comienza y termina todo. Por favor, los que son padres y los que son líderes, enfóquense en su familia primero. Levanten, restauren su altar familiar. Que allá se lea la palabra de Dios, se cante y alabe al Señor, se enseñen modales, principios, valores, que allá sea formado el carácter de su hijo, para que cuando venga a la iglesia los hijos quieran estar con los padres juntos, alabando y glorificando a Dios. Así teníamos a Leví y a Gisela, con nosotros siempre. Nunca los dejábamos que se fueran a otro lado, anduvieran para arriba, para abajo en la iglesia en desorden. No, hermano. Nosotros fuimos muy celosos y seguimos siendo celosos. Por eso cuando yo veo, ¿verdad?, ese desorden en los padres cristianos, yo siento que me jalan los cabellos. Digo yo, se imagina, este es el reflejo de cómo estará ese hogar, ¿verdad?, en completo desorden. Y luego, para colmo, quieren venir aquí y hablar de algo que no están viviendo. Eso es hipocresía, eso es lo peor, eso es repugnante. Dios no le agrada eso. Por eso dice Pablo que los padres tienen que ser un ejemplo y enseñar a sus hijos los valores y los principios, hermano. Pero ya como cristianos somos más responsables. Vamos a ahondar un poquito más en el papel del hijo, de que en todo esto tiene que haber un equilibrio, hermano. Los padres tienen que ser equilibrados en la disciplina, en la educación de sus hijos. Y los hijos tienen que ser tratados como personas, no como animales. Yo estoy seguro que la educación que le dimos a Leví y a Gisela, eso los va a marcar para siempre. Y ellos van a llevar eso a su familia, que va a venir después, cuando ellos ya se unen y se casen y tengan su familia. Ellos van a ir con esos principios, esas características, con ese buen ejemplo de que les dimos. Y ahí se cumple la palabra: enseña, instruye al niño con tu ejemplo y con palabras y con disciplina y con todo lo que conoces de la palabra de Dios. Y cuando sea grande, no se va a apartar del Señor. Amén.
Tiene que los padres disciplinar a sus hijos desde una edad temprana, enseñarles los principios, valores cristianos. La disciplina a veces al principio puede traer dolor, pero a lo largo va a traer gozo, alegría. El hijo va a decir, no, mi papá fue aquí, mi papá fue allá, me disciplinó y esto. Hermano, y en el siguiente versículo manda a los padres a no ser, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, que no irritarlos, no los amarguen. El padre tiene que ser sabio cuando va a hablarle a su hijo, no hablarle cuando anda enojado, con ira, como algunas veces lo hablaron a nosotros, que no servíamos para nada, que no valíamos nada, que los iba a ir mal, que este y que el otro. Muchas cosas, y en la palabra hay poder. Por eso el padre tiene que ser sabio, hablando de los cristianos, cómo hablarle a sus hijos, porque aún como cristianos le hablan de una forma que no es correcto a los hijos. Por eso los hijos los va a ver con odio hacia sus padres, porque no han aprendido conforme, cómo corregirlo conforme a la palabra, mostrar los principios y valores cristianos a los hijos desde el principio. Por eso los padres son advertidos de no provocar a ira a sus hijos, ni a irritarlos, ser pesados, a desanimarlos, a desalentar a los hijos, sino aprender a ser sabio, paciente, amoroso, cariñoso con los hijos, a enseñarles valores, porque ¿quién no va a querer el padre no va a querer llegar a tener un hijo, verlo como maestro, como predicador, hablando en lo espiritual? Que primero busque el reino de Dios, que primero se prepare, hablando en lo espiritual. Claro que se tiene que preparar, tiene que estudiar, pero al mismo tiempo tiene un balance, no dejar ni una ni el otro. Como los padres no deben dejar de trabajar, ni tampoco dejar el consejo a los hijos, de sentarse, hablar con ellos, enseñarles sabiamente, porque va a crear una familia sólida desde el principio. Los hijos van a ser obedientes a los padres, y los padres van a llegar a ser buenos padres con los hijos, porque hay malos padres, malos hijos, hay buenos hijos, malos padres, viceversa. Así es duro decirle, hermano. Pero para terminar, hermanos, todos estamos bajo obediencia. Jesucristo fue el mayor que mostró obediencia al Padre. El todo que tenemos nosotros, por ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el mayor que nosotros tenemos, que mostró obediencia al Padre. Fue obediente en todo. Ahí tenemos un modelo a seguir, que Jesucristo fue obediente. El pastor debe ser obediente ¿a quién? ¿A quién? Nosotros ¿a quién le mostramos obediencia? Mostramos obediencia al pastor en el trabajo. Usted muestra obediencia al patrón en todo, iglesia. Aquí habla de obediencia, y ese es el diseño de Dios para la familia desde el principio. Ya para terminar, dice que las esposas se sometan a sus maridos. Los maridos que amen a sus esposas y no deben ser duros con ella. Los hijos que obedezcan a sus padres en todo, y los padres no deben amargar, no deben ser ásperos con sus hijos. Tener un balance. ¿Usted va a ser obediente, Mateo? ¿Usted va a ser obediente a su papá, a su abuelito, a su abuelita? Iglesia, no hay nada más hermoso ver que los padres se sientan contentos, alegres con sus hijos, no irlos a visitar a una cárcel, no verlos en las drogas, en la prostitución, porque eso trae dolor. Los padres quieren ver unos hijos
forzados, quieren ver unos hijos que se lleguen a graduar, que vayan a la universidad, pero si no vayan a la universidad, que estudien en el colegio, que sean bien, prepararlos, verlos en el matrimonio con sus hijos, verlos que son buenos padres. El consejo que ellos le dieron, eso trae alegría, eso va a traer gozo, alegría a los padres. Pero ¿qué hay de aquellos padres, iglesia, que pasan cosas que nadie quiere estar en sus zapatos? Así, iglesia, eso es lo que los manda la palabra, a estar en obediencia a los hijos, que obedezcan a los padres. Los padres, no desesperéis, no llevarlos a ira a los hijos, sino ser pacientes, obedientes como Mateo. Iglesia, Dios me lo bendiga y espero que estas palabras algo se lleve esta noche en su mente y su corazón. Los hijos aprendan a ser buenos hijos, los padres buenos padres, y todos vamos aprendiendo, porque voy aprendiendo. Esta palabra es para mí también, iglesia. No crea que porque no tengo hijos, porque como que si tuviera unos 10, 15, todo aquí donde me ve. Dios le bendiga, iglesia. De verdad.